Estuvo esta semana en Buenos Aires el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Realmente un lujo poder conversar con él. Raúl de la Torre le hizo una entrevista muy extensa. Vamos a la primera parte. Vicepresidente, bueno, muchas gracias por la entrevista concedida. La primera pregunta es a propósito del pedido de la Central Obrera Boliviana de revocar el mandato suyo y el de dos ministros del Gabinete Nacional. ¿Cómo se explica este choque, cortocircuito entre movimientos sociales y gobierno nacional, un gobierno nacido de los movimientos sociales? Porque esto lo estamos viendo en otros países de Latinoamérica también. Es un momento en que la COP, en los últimos 20 años, después de las grandes medidas neoliberales que cerraron fábricas, quedó muy debilitado. Representa evidentemente un sector popular importante, legítimo, necesario, pero ya no representa, desde hace mucho tiempo atrás, ahora tampoco a sectores fundamentales de la vida social y política de nuestro país. Yo diría que la COP ahorita, por lo menos 15 años hacia atrás, agrupa ante todo a la clase media estatal, trabajadores de salud, trabajadores maestros, tanto de la ciudad como del campo. Esa es la base de movilización y, digamos, el sector más influyente al interior de la Central Obrera Boliviana. Y es un sector, de clase media estatal, con la que el gobierno ha tenido una tensión creativa en torno al debate sobre cómo utilizar el excedente económico del país. Los sectores de clase media estatal nos han planteado que se use en salarios, que todo el dinero lo utilicemos para mejorar los salarios. Y los otros sectores populares, campesinos, indígenas, obreros, mineros, nos dicen que hay que utilizar el dinero para arrancar un proceso de industrialización de las materias primas. Ha sido en esa tensión que se ha dado la pelea, digamos, si usted quiere, con los compañeros de salud y educación, y fueron ellos los que promovieron este pedido de revocatorio, que es parte de un derecho constitucional. Se puede pedir el revocatorio de cualquier autoridad pasado a la mitad de la gestión. Si se mantienen esa idea, tienen su derecho, pero yo creo que fue fundamentalmente un tipo de exabrupto político, dirigido hacia el gobierno a partir de que nosotros no cedimos a esta presión distributiva salarialista frente a la decisión industrialista que ha tomado el gobierno. ¿Cómo está analizando este fenómeno que se está dando en Europa, particularmente en España, con estos movimientos sociales, estos jóvenes de manifestaciones prolongadas, los indignados, pero aparentemente sin una construcción política detrás, o una conducción política detrás? ¿Esto tiene perspectiva de construcción política? Mire, le digo simplemente ojalá. Es un síntoma de un despertar en una Europa mental y espiritualmente abotagada, mental y espiritualmente pasiva en los últimos 20 años. Por el boom de la economía europea, por la plata del Bundesbank que llegaba a todos los países y permitía imaginar y soñar con un desarrollo ilimitado. Y entonces usted tiene ahí intelectualmente y socialmente una Europa demasiado tranquila, demasiado pasiva, demasiado sumisa. Este es un nuevo síntoma. Lo vimos hace un par de años con los jóvenes griegos, que rechazaron las políticas que les imponían los organismos internacionales de privatización y de despido. Lo hemos visto el año pasado con los jóvenes estudiantes en París, creo que con los normalistas. Y ahora con estos jóvenes indignados de España. Son síntomas, es decir, el continente europeo lentamente se pone en movimiento. ¿Esto durará, se expandirá como un proyecto de poder? Es difícil saber. Cuando son creaciones soberanas de la sociedad desde abajo, no hay un camino previsto. Claro, uno como revolucionario diría, ojalá que esto se expanda y se convierta en un proyecto alternativo de poder frente a este conservadurismo político europeo que es una vergüenza para la historia política de ese continente, caracterizado más bien por las ideas progresistas. Pero
Ahorita es todavía muy difícil saber cuál será el destino. En todo caso, depositamos esperanza, confianza para que esos indignados no se resignen y expandan su indignación a toda la sociedad española y luego a la sociedad europea. Pero vuelvo a decirle, es algo que no se puede prever. Estemos atentos para que esta tendencia creativa del despertar europeo se expanda. Interesante el lenguaje en una entrevista, ¿no? Habló de tensión creativa con los movimientos sociales cuando se dio el enfrentamiento. Álvaro García Linera fue muy duro, los descalificó a los movimientos sociales, claro. En una entrevista más pausado después del conflicto, uno cambia un poco el tono. Vamos a ver la segunda parte de la entrevista que le hizo Raúl de la Torre a Álvaro García Linera. Bolivia fue uno de los países que más impulsó este rechazo a cualquier intento golpista. Nosotros vimos allá un experimento de golpismo suave que podía replicarse en otras partes del continente y por lo tanto había que dar una respuesta muy contundente. Lo fundamental de esta acción de UNASUR fue que estos asuntos los resolvemos los latinoamericanos, que no tenemos que estar esperando que venga del Departamento de Estado del gobierno norteamericano o que venga la canciller o la ministra para decirnos qué hay que hacer en América Latina. Eso ya no funciona. Yo rescato el papel activo que tuvo UNASUR en el tema de Honduras, en el tema de Bolivia cuando hubo el golpe de Estado, para buscar la resolución de nuestros temas en base a la decisión de los latinoamericanos. Muy correcta, no tan correcta, con ciertas debilidades o no, o acertada, no importa. Lo decidimos los latinoamericanos. Yo rescato, más allá del debate interno de si correspondía o no correspondía, respetamos la decisión que se ha tomado, pero lo importante es que lo ha hecho Latinoamérica sin tutelaje, sin padrinazgo norteamericano, y eso es alguna línea de trabajo que hay que mantener y profundizar, con errores y desaciertos, pero propios, no prestados, y en base a ello ir madurando un mecanismo de resolución de conflictos internos en el continente entre latinoamericanos y sin intervención norteamericana. Y a propósito de este cuestionamiento al tutelaje norteamericano, ¿no hay que temer que este tipo de actitudes estén mostrando una recuperación del rol que ha tenido tradicionalmente la OEA, la Organización de Estados Americanos en la región, y de alguna forma un ensombrecimiento del papel que juega la UNASUR? La OEA no tiene un pasado muy decente en términos de relación soberana entre estados. Jugó un papel de brazo operativo del Departamento de Estado en el continente. Hoy no lo es tanto, pero siempre queda la sospecha y la huella. Y hay que buscar con el tiempo que deje cualquier tipo de dependencia monetaria, financiera, ideológica o política de Estados Unidos y sea parte de estos nuevos mecanismos que estamos creando como latinoamericanos. Resolvemos nuestros asuntos, coordinamos nuestros asuntos en lo económico, en lo político, en lo cultural y actuamos, lo ideal sería actuar como una especie de Estado-continente. Estado-continente desde el Río Grande hasta Tierra de Fuego, con pensamiento propio y sin preguntarle nada a los que viven más al norte. También en su país se da una característica común a muchos de nuestros países, que es la tensión que hay con los grandes medios de comunicación, entre gobierno y medios de comunicación, y en particular se ha dado en los últimos días un pronunciamiento del titular de la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, Marroquín, en contra de la intención manifestada por el presidente Evo Morales de utilizar la cadena nacional para los discursos presidenciales. Directamente dijo que eso sería hacer propaganda política y solamente la cadena nacional se puede utilizar en casos muy excepcionales. ¿Cómo está hoy la relación del gobierno de Bolivia con la CIP y lo que representa los grandes medios, las grandes corporaciones mediáticas? Lo que está haciendo el Estado es lo que sucede en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, supongo que aquí en Argentina, que cuando el presidente va a dar mensajes a la nación importantes, ¿no?, que tienen que ver con temas de Estado, tenga que ser transmitido
por todos los medios de comunicación. No estamos hablando de la entrega de obras, que el presidente entrega obras por día 3 o 4 veces. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de los mensajes importantes, entonces, que se da en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, me parece una exageración el oponerse a esto que es algo común en el mundo y más bien mantener un silencio, yo diría cómplice, con este uso abusivo, obsceno, antiestético y incluso que va en contra de la libertad de opinión, con el pluralismo de la opinión, del uso político que se les da a algunos medios en favor de la oposición y de pensamientos conservadores. Como se podrán imaginar, quedaron muchas preguntas pendientes. Ya lo comprometimos al vicepresidente de Bolivia para que venga al estudio y poder tener un programa completo con él. Espero que en algún momento lo podamos tener, lo podamos realizar. Y también hay que recordar que él vino justamente a la reunión del Consejo de Defensa Suramericano, muy importante porque refuerza UNASUR. Sí, específicamente fue la inauguración del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, que es algo realmente novedoso y extraordinario, en mi opinión, para nuestra región, porque a partir de la reunión de los 12 ministros de defensa de los países de UNASUR se va a empezar a proyectar, digamos, las estrategias a mediano y largo plazo para nuestros países en cuestión de defensa, ¿no? Un punto en común fue que nuestra región es riquísima en recursos naturales y por lo tanto, como hay países que necesitan esos recursos naturales, es muy importante, por un lado, hacer un banco de datos y saber cuánto tenemos. Por otro lado, saber cómo defendernos, digamos, de algún posible intención de acceso a nuestros recursos sin estar nosotros mucho de acuerdo. Una cosa que quería comentar era, bueno, que vos, Rulo, estuviste con él, pero no definió si, digamos, esta situación de debilitamiento o no del UNASUR o de la OEA, en el momento donde la OEA pareciera que vuelve a tener protagonismo. Exactamente, no hubo una definición y yo creo que inclusive en la conversación hubo algún gesto de duda sobre el tema del apoyo a esta gestión, a este acuerdo de Cartagena para el regreso, en los términos que regresa Zelaya, el reconocimiento del gobierno de Lobo, el reingreso de Honduras a OEA. Pareciera ser que esto es un proceso que no solo a Rafael Correa, que con Ecuador se opuso, sino a varios les genera dudas con respecto a esto. Y me parece que Bolivia está un poco en ese plano. Acompañó, pero no muy convencida. De hecho, lo que sí fue muy firme y muy claro es en la dura condena a la historia de la OEA y resaltar el rol que juega la UNASUR y que debe seguir jugando, ¿no? En cuanto a esa mirada independiente y ajena a la mirada de Estados Unidos. Claro. Igual, Raúl, no nos olvidemos que en julio van a ser en Venezuela la CELAC, que es toda América sin Estados Unidos y Canadá, que va a ser un nuevo organismo y que, entre otras cosas, va a haber una disputa ahí política con la OEA que uno puede pensar a futuro. Apareció en una charla que tuvimos al margen de la entrevista, justamente conversando, cuando seguimos conversando sobre estos temas, mencionó a él y la embajadora y dijo, sí, pero está la CELAC. Claro, va a haber dos organismos. Está UNASUR por un lado, que puede contraponerse un poco con la OEA, y va a estar la CELAC, que también se va a poder contraponer. Va a ser interesante esa puja. Claro, digamos, el lugar de la OEA es insoslayable todavía porque, por ejemplo, el caso de Honduras, para poder tener créditos, para poder, digamos, financiar una cantidad de cosas, es necesario que sea partícipe de la OEA. Todavía, digamos, lamentablemente en nuestros países no se pueden desligar totalmente de la OEA, dado que es un organismo que los organizó y que nos nucleó durante ya más de 50 años, y ¿no? que incluye a Estados Unidos, que es parte del continente, claro. Claro, lo interesante en este caso de estos movimientos, estas propuestas y la visión que tienen mandatarios como Álvaro García Linera es justamente eso, que tienen, uno nota que tienen una visión estratégica, un planteo estratégico que desafía el status quo reinante y de alguna forma están planteando una mirada. De ahí fue inclusive la invitación que le hicimos a tener más tiempo, más extensión del diálogo, del desarrollo de algunas ideas. Y él dijo que sí, que va a venir. Le gustó, me parece que le gustó la idea y compartimos con Francisco Alibruyó la invitación y creo que compartimos también que fue muy bien recibida por él. Es muy interesante el análisis que hace sobre digamos, la situación actual de Bolivia, donde ya, digamos, la lucha de fuerzas entre los que serían los conservadores, que tuvo su momento máximo con el momento que quisieron matarlo a Evo, quisieron hacer el separatismo de un sector de Bolivia, quisieron bueno, hacer un golpe donde tuvo que actuar la UNASUR.
Ese momento ya pasó, es un momento, digamos, donde el nuevo ciclo o el nuevo cambio está en marcha, está fortalecido, y entonces empiezan los problemas internos, ¿no? Como esta lucha de lo que decía él, cómo se usa el excedente. Exactamente, y esa demanda que se hace a los movimientos populares, como por ejemplo de la Central Obrera Boliviana, de que también se avengan a estos nuevos tiempos, que también eso me parece... Pero es sano eso, es lógico, digamos, me parece que cuando una fuerza se instituye o se fortalece, que empiece a haber justamente tensiones internas entre los sectores que piden una cosa y que piden otra. Y en procesos de desarrollo de sociedades o países, como es el caso de Bolivia, también es lógico que las centrales sindicales tengan que adaptar un poquito la mirada, cosa que no siempre ocurre. Siempre en este tipo de procesos suele ocurrir que hay las centrales sindicales tradicionales, por lo menos, tienen una mirada que se queda en lo reivindicativo y por ahí pierden de vista el tema de la amplitud del proceso social que se está dando. Y qué interesante esta dupla, ¿no? Un presidente que proviene de los movimientos sociales, que a duras penas terminó el colegio, y un vicepresidente que estuvo preso por haber participado en la guerrilla y que es un intelectual de FUSE que ha escrito varios libros. No, es interesantísimo. No, es una combinación la que se da en Bolivia que a mí me parece... muy seductora inclusive para seguirla, para estudiarla, para tener esto, la posibilidad de conversar. García Linera dice que ahora entramos Bolivia entra en la etapa de la descolonización justamente, sí. Ya no es solamente tener un presidente indígena, sino tener toda una sociedad y una cultura que se descolonice mentalmente, ¿no? Y el lujo que tuvo este programa, que ya tuvo la oportunidad en este pequeño ciclo que llevamos de haber entrevistado a Evo Morales y ahora a Álvaro García Linera, y la posibilidad quizás de volver a entrevistarnos con... También a Rafael Correa lo tuvimos. Sí, bueno, estamos hablando del caso de Bolivia, concretamente.